Bueno, ya comenzamos con el ciclo de fisiología endocrina. Así que en la clase de hoy lo que vamos a ver fundamentalmente es hablar, dentro de fisiología endocrina, vamos a hablar de fisiología tiroidea. Cómo se comporta, qué función tiene, fundamental las hormonas tiroideas. Primero les quiero decir que me parece que es importante para toda fisiología endocrina. Yo creo, según mi parecer, creo que es la parte más linda, o no sé si más fácil, o la más linda de la fisiología. Sí, es algo filosófico, o sea, de la fisiología. Siempre, para todas las hormonas, y eso anótenlo porque lo preguntamos, o sea, le estoy diciendo lo que preguntamos. Lo mismo se acuerda, hoy vamos a repasar, cuando hablemos de tiroides, vamos a recordar cosas que vimos, por ejemplo, en otro teórico, al menos uno que di yo. Entonces, cómo ustedes tienen que ir integrando los conocimientos, por supuesto, para llegar bien al promocional y a los dos promocionales, y por supuesto al final, si no aprueban, a través de los promocionales. Entonces, en fisiología endocrina, siempre para todas las hormonas tienen que conocer algo que está escrito acá, pero bueno, está referido a tiroides. Siempre hay que conocer cómo se sintetiza la hormona. ¿Está? O sea, cómo se elabora en el organismo la hormona, síntesis de hormona, ya sea suprarrenal, ACTH, paratormona, hormona de crecimiento, tiroidea, o sea, siempre cómo se sintetiza la hormona. Otra cosa que hay que conocer siempre son los mecanismos de regulación. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa que hay que conocer siempre son los efectos fisiológicos, o sea, qué función cumple una determinada hormona. Entonces, habíamos dicho, tenemos una determinada hormona, tenemos que conocer su síntesis. Una vez que la hormona se sintetiza, se va a liberar, esto es un vaso sanguíneo, a circulación. En la circulación, o sea, en la sangre, generalmente las hormonas siempre van unidas a proteínas. Y las proteínas son fundamentalmente de síntesis, ¿cuál? Hepática. Por otra parte, estas hormonas van a ser distribuidas a los diferentes tejidos para ejercer su función, o sea, los efectos fisiológicos. Pero para ejercer su función, lo realizan a través de un determinado, que dice ahí, en la diapositiva, mecanismo de acción. O sea, cuando uno pregunta mecanismo de acción en fisiología, en este caso referido a las hormonas, es cuál es el camino que tiene la hormona para tener un efecto fisiológico en una célula, en un tejido. Generalmente, y ustedes ya tuvieron una clase general de endocrino, cada hormona tiene un diferente mecanismo de acción. Pero para tener ese mecanismo de acción, la hormona se tiene que unir ¿a qué? A receptores. Y ustedes ya vieron que hay receptores, ¿dónde? En la membrana, en el citoplasma, ¿no es cierto? En el núcleo, dependiendo de la hormona, si es proteica, si es una amina, si es un esteroide. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos bien hasta acá, la síntesis.
están en circulación. Para ejercer su función tienen un determinado mecanismo de acción. Y todo esto, ¿qué le sumamos? Los mecanismos de regulación. Ahora, cuando algo, ya sea en la síntesis, en los mecanismos de regulación o en el mecanismo de acción, o a veces por problemas en la síntesis de proteínas, en algunas patologías, llegamos a tener, ¿qué cosa? O hipofunción o hiperfunción. ¿Qué significa esto? Hipofunción, si nos referimos a la tiroides, vamos a estar hablando del hipotiroidismo. Hay algo, por diferentes causas, por patologías, que van a disminuir esa síntesis de hormonas tiroideas y hay una hipofunción. Y por supuesto, hiperfunción, el caso contrario. Para todo lo que es fisiología endocrina, siempre tenemos que conocer esto. ¿Quedó claro? Esto es un inicio, pero para que ustedes lo tengan claro, que para todas las hormonas que están estudiando, siempre tienen que conocer todos estos datos. Bien, entonces hoy, ya que hablamos, fundamentalmente vamos a hablar de fisiología tiroidea. Vamos a repasar 2 o 3 cosas que ustedes se deben acordar de anato-histo. ¿Se acuerdan dónde está la glándula tiroides? Ahí tienen bien el esquema. La glándula tiroides proviene cuando se va formando, proviene del endodermo asociado a la parte faríngea. Va descendiendo y se ubica en la parte anterior del cuello, y para que ustedes se ubiquen más o menos el lugar, estaría entre la 5ª y 7ª vértebra cervical. A esa altura está la glándula tiroides. ¿Saben cuánto pesa aproximadamente una glándula normal? Alrededor de 20-25 gramos. En algunos libros dice 15, pero bueno, en la mayoría dice entre 20 a 25 gramos. Esa glándula tiroides, fíjense en ustedes, va a estar conformada por 2 lóbulos, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, y por encima de esta glándula tiroides está este cartílago tiroideo, que es el conocido como la manzana de Adán. Entonces, es irrigada por las arterias tirocervicales, es muy irrigada e inervada por el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático. Ahora, eso es anatómicamente dónde está ubicada esta glándula tiroides. ¿Qué pasa histológicamente? Lo que ustedes tienen a la derecha es una foto de una microscopía electrónica. ¿Se acuerdan cómo estaba conformada? Estaba conformada por acinos, esa glándula, por acinos glandulares. Entonces, si hacemos otro esquema, este sería un acino glandular, folicular, donde acá va a estar la sustancia coloide, que es esta que tenemos aquí, y estas serían esas células epiteliales cuboides que rodean a este acino. Y estas son las células foliculares. Esta sería la parte, la membrana vasolateral, y la que da acá al coloide sería la membrana luminal. Y esta es la célula folicular. Si ustedes ven acá, no se nota muy bien, digamos, por el color, pero hay células diferentes interpuestas que son células parafoliculares, y las células parafoliculares no liberan hormona T3 y T4. ¿Qué es lo que liberan? Calcitonina. La calcitonina junto con la paratormona digamos, las 2 hormonas son las reguladoras especiales y fundamentales para la homeostasis del calcio.
Ahora bien, esta célula folicular, si la hacemos acá más grande, esta sería, acá tenemos el vaso sanguíneo, o sea, donde está la circulación, esta es la célula folicular, y acá está el coloide. Lo hacemos más grande. Y acá dentro de esta célula folicular es donde empieza a fabricarse la hormona T3 y T4. Algo importante, ustedes habrán escuchado que en algunas patologías tiroideas se hace punción, ¿no es cierto? Por ahí algún pariente, algún conocido, se puede hacer una biopsia, una punción, una biopsia de esa glándula tiroides. Y a veces, nada más que con el examen anatomopatológico, se puede distinguir si hay una hipo o una hiperfunción. A ver si yo les hago el siguiente esquema. Esta sería la normal, y cuando vemos esas células epiteliales muy aplanadas y el coloide muy grande, ¿qué diría? ¿Que hay hipofunción o hiperfunción? Hipofunción. Y cuando estas células, ¿no es cierto?, cuboides, se transforman casi en cilíndricas o cúbicas, como en algunos libros se detalla, lo que significa que hay una hiperfunción, y esta sería entonces una hipofunción. O sea que muchas veces el análisis de una biopsia, o sea, el análisis anatomopatológico, ayuda a determinar cómo funciona esa glándula. O sea, si funciona poco o funciona en demasía. Lógicamente que para saber la causa hay que analizar y hacer muchos más estudios para saber el origen de esta hipo o de esta hiperfunción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahora? Seguimos. Entonces vamos a ver cómo se regula todo este eje. Ustedes esto ya lo vieron en la clase general, lo volvemos a repasar. Hoy vamos a hablar fundamentalmente del eje hipófiso, adeno, o sea, hipotálamo, hipófiso, pero el órgano blanco en este caso va a ser la glándula tiroides. Entonces, desde el hipotálamo se libera un tripéptido, que es la TRH, y la TRH va a actuar sobre las células tirotropas a nivel de la hipófisis anterior, y estas células tirotropas, estimuladas por la TRH, van a sintetizar la tirotrofina, o TSH, y la TSH va a actuar sobre la glándula tiroides. ¿Dónde va a actuar fundamentalmente? Va a actuar en este acino folicular, en las células foliculares, justamente, ya vamos a ver la función que tienen, aumentando la síntesis fundamentalmente de esas hormonas T3 y T4. ¿Y esto qué es? Los mecanismos de retroalimentación, en este caso mecanismos más cortos y mecanismos más largos, o sea que puede haber retroalimentación negativa a nivel de la adenohipófisis o a nivel también del hipotálamo. Cuando, sin meternos mucho en patología, cuando tenemos problemas, nódulos, o sea, patológicos o a veces cancerígenos u otro tipo de problema con autoanticuerpos, etcétera, cuando son propios de la glándula tiroides son patologías primarias. Cuando son lejanas de la propia glándula son patologías secundarias. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener problemas en la liberación de T3 y T4, pero el problema no está en la glándula, puede estar en la propia hipófisis, en estas células, o a su vez con la liberación, por ejemplo, de la TRH. La TRH, entonces, fundamentalmente, como dijimos recién, estimula la secreción de la TSH a nivel de la hipófisis. Entonces, acá viene la pregunta que hicimos al principio. La TSH es una hormona, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que conocer de la hormona? El mecanismo
de acción. ¿Qué significa mecanismo de acción? ¿Cómo hace para ejercer, cuál es el camino que sigue para ejercer su función? Entonces, la TSH es una hormona proteica, ¿no es cierto? Más o menos creo que pesa alrededor de 28.000, 30.000 daltons y se une a su receptor. Este receptor tiene dos subunidades y está en la membrana. El receptor tiene subunidades de tipo alfa, que ahí en la fotocopia no se ve bien, y una subunidad de tipo beta. Acuérdense ustedes que este tipo de receptor con subunidades alfa y beta, la subunidad alfa es compartida por otras hormonas, como la LH, la gonadotrofina coriónica y también la FSH. En cambio, la subunidad beta es específica para esta TSH. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros llegamos a tener un problema, que a veces hay, en la configuración de este receptor y fundamentalmente en la subunidad beta, vamos a tener problema ¿con quién? Con la liberación de T3 y T4, pero porque hay problemas ¿con quién? Con la acción de la TSH. ¿Se entendió esto? Bien. La TSH entonces se une a su receptor, liberación de segundos mensajeros, calcio, fosfatidilinoxitol y AMP cíclico, y fíjense en todas las funciones que tiene la TSH. La TSH estimula el ADN, transcripción de ARN, y con eso entonces la síntesis de diferentes tipos de proteínas específicas. Por otro lado, aumenta el tamaño de la célula folicular, o sea, produce hipertrofia. Por el otro lado, también aumenta el número de células, estamos hablando de estas, ¿no es cierto? O sea que produce también hiperplasia. ¿Se acuerdan? Hipertrofia es agrandamiento, hiperplasia es aumento de número. Y aumenta también o estimula la formación del folículo. Por otro lado, también aumenta la oxidación de la glucosa y la generación de NADPH. Y ya vamos a ver por qué es importante esto. Porque para que se sintetice hormona tiroides necesitamos muchas cosas. Fundamentalmente, y aquí lo tenemos resumido, y lo volvemos a repetir después en las otras diapositivas. Fundamentalmente vamos a necesitar yodo, vamos a necesitar, también es como una receta de cocina, ¿qué necesitamos para síntesis de hormonas tiroideas? Necesitamos la presencia de una tiroglobulina, que es una glucoproteína, y esta tiroglobulina, ¿por qué es importante? Porque la tiroglobulina tiene en sus residuos, en su fórmula, residuos tirosilos. Y sobre estos residuos tirosilos se va a acoplar, y ya vamos a ver cómo, el yodo. ¿Está? Y fíjense en ustedes, entonces lo que hace la TSH. La TSH estimula el atrapamiento de este yodo. Nosotros el yodo lo ingerimos con la dieta, con los alimentos y el agua. Estimula el acoplamiento ¿de quién? Del yodo a los residuos de tirosilos de la tiroglobulina. ¿Se va entendiendo? Después lo vemos con los dibujitos lindos en la diapositiva, pero síganme ahora en el pizarrón. Y otra cosa importante, que estimula la proteólisis de la tiroglobulina. Yo a ustedes les dije que la tiroglobulina es una glucoglicoproteína. Entonces, si es una proteína y yo acá, cuando se acoplan los yodos, formo la T3 y la T4 y quiero de esta molécula de tiroglobulina
romper la estructura proteica y que se me liberen la T3 y la T4, ¿me siguen las aminas? ¿Qué necesito? Cortar, necesito proteínas o enzimas que son las proteasas. Entonces, a su vez, ¿qué hace la TSH? Volvemos a repetir. Estimula el atrapamiento del yodo. ¿Está? ¿Estimula qué cosa? El acoplamiento del yodo ¿a dónde? A los residuos de tirosilo de la tiroglobulina. ¿Me siguen? Y después, ¿qué otra cosa estimula? La proteólisis con proteasas de la tiroglobulina para que se liberen la T3 y la T4. Y otra cosa que les dije que también es muy importante es que oxida la glucosa y la generación del NADPH. La oxidación de la glucosa y la generación de NADPH, ¿qué es lo que vamos a obtener? Fundamentalmente vamos a obtener peróxido de hidrógeno. ¿Y por qué es importante el peróxido de hidrógeno? Porque en la ingesta de yodo, nosotros con los alimentos y con el agua, lo tenemos normalmente como yoduro. Entonces tenemos que pasarlo a un estado de mayor valencia, o sea, yodo más o yodoño, creo que se llama. Y para esto, ¿qué necesitamos? Peróxido de hidrógeno. O sea, que justamente como estimula paso a paso los procesos de ¿qué? De síntesis de la hormona. ¿Se va entendiendo? Y otra cosa además, ¿qué es lo que hace la TSH? Estimula también el crecimiento de la glándula. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Vamos bien? Seguimos. Ay. Casi todas las hormonas tienen un ritmo circadiano. ¿Está? Algunas son más pulsátiles, o sea, en pulsos, que otras. Pero antes que nada, a ver, ¿qué entendemos? Vamos a definir qué se entiende por ciclo circadiano. ¿Alguien me lo puede decir? Por día. Fuerte. ¿Qué es por día? ¿Qué es por día? Muy bien, tiene algo que ver con esto. ¿Qué más? Que varía, muy bien, vamos uniendo más cosas. ¿Qué más? Fuerte. La variación de la vigilia. Claro, sería la variación no de vigilia-sueño, luz-oscuridad. O sea, muy bien, muy bien. O sea, nosotros tenemos, hay variables biológicas. Los ciclos circadianos son en realidad ritmos biológicos, ¿está? Y esos ritmos biológicos se deben, por ejemplo, por cambios fundamentalmente de los ciclos luz u oscuridad. Por eso los ciclos, y nosotros sabemos que los ciclos luz-oscuridad no son iguales en el planeta, ¿no es cierto? Entonces, la liberación de las hormonas se van acomodando de acuerdo a ese periodo o a ese lapso, de acuerdo a los ciclos de luz o oscuridad. En este caso, el ciclo de luz-oscuridad, dependiendo del lugar en donde estemos, sería alrededor de ¿cuánto promedio? 24 horas, o sea, entre más o menos 20, 28, bueno, algunos científicos lo tiran de 20 hasta 30 horas. ¿Y qué estamos viendo en este gráfico? En este gráfico lo que estamos viendo es... En este gráfico lo que estamos viendo que la TSH aumenta fundamentalmente en el sueño. Claro, esto sería cuando es un ciclo normal. Pues si ustedes van a bailar todos los días, ¿a qué hora se acuestan? 7, 8 de la mañana. Yo no sé la TSH, cómo andará la de ustedes.
En mi época era lo mismo, yo creo que era más normal. Pero esto, ¿por qué les pregunto? Porque acá hay alumnos que van a seguir bioquímica y algunos estarán trabajando en un laboratorio. Eso es por el horario de la extracción de sangre, ¿está? O sea, hay que tener en cuenta, y más si hay patologías y algunas son muy graves, entonces el médico a veces hay que hacer un seguimiento de esos valores de TSH, ¿está? Entonces hay que tener en cuenta el horario, justamente por el ciclo circadiano, el horario en el cual se extrae la sangre. ¿Quedó claro esto? Bien. Entonces, otro mecanismo de regulación, además del que vimos, TRH, TSH, el otro mecanismo de regulación es el denominado efecto de Wolff-Chaikoff. Tiene el nombre de los autores que, postularon esta teoría. En realidad, este mecanismo de autorregulación, el por qué todavía no se conoce. Lo que se sabe es que es el efecto. ¿Y el efecto cuál es? Es como una cosa lógica. Fíjense en cómo trabaja esta glándula tiroides tratando de mantener una liberación constante y normal de hormonas tiroideas. ¿Por qué? Habíamos dicho que uno de los elementos principales es el yodo. Entonces, fíjense en ustedes, cuando aumenta mucho el yodo, en la ingesta, cuando hay mucho yodo, la glándula disminuye su captación, disminuye su organificación, o sea, este acoplamiento, ¿no es cierto?, al residuo tirosilo de la tiroglobulina, con lo cual disminuye la síntesis de T3 y T4. Todo lo contrario sucede cuando hay una disminución de ioduros. Aumenta la captación, aumenta la organificación y aumenta la síntesis de T3 y T4. ¿Y dónde hay poco yodo? ¿O dónde hay más yodo? Entonces, hay una teoría de por qué la glándula tiroides almacena durante un tiempo más o menos largo, alrededor de 2 o 3 meses, un periodo largo, almacena hormonas. ¿Cuál es la diferencia, digamos, que tiene con las otras glándulas? Las otras glándulas liberan sus hormonas cuando se necesitan. La T3 y T4 también se libera cuando se necesita. Pero si hay poco yodo, es lo mismo que ustedes van a la cocina y tienen muchas latas, qué sé yo, de palmitos. A mí me gustan los palmitos, entonces siempre reservo palmitos. Nuestra glándula tiroides reserva hormonas durante un tiempo largo. Las otras glándulas no hacen eso, no tienen por 3, 4 meses, no tenemos guardada en la alacena otras hormonas, pero sí T3 y T4. ¿Cuál sería la teoría científica que podría explicar esto? Lo que se acepta o lo que se piensa, o la teoría explica que la necesidad metabólica de almacenar hormonas tiroideas se vio con la adaptación de los primeros vertebrados superiores cuando, cuando emergió la corteza terrestre. Ustedes saben dónde hay mucho yodo que nos ponemos un color bronceado divino. En el mar. O sea, el agua de mar tiene mucho yodo. ¿Quién más tiene yodo? Los mariscos. Ahora, ¿cómo llega ese yodo a las plantas? Y nosotros nos comemos las plantas. ¿Por qué? Porque en el mar el yodo es gaseoso, se evapora, es llevado por los vientos a la parte terrestre y bueno, los toma el suelo, cultivamos plantas y algunos animales y de ahí tenemos nosotros el yodo. Entonces, la teoría, ¿qué es lo que pasó con estos vertebrados? Al principio no necesitaba su glándula tiroides almacenar yodo. ¿Por qué? Porque lo tenían, pero cerca era en el mar. Pero nosotros, y lamentablemente sucede también en nuestro país, tenemos lugares que son a 3.000, 4.000 metros de altura. Y lamentablemente hoy en día todavía tenemos casos de hipotiroidismo y casos de cretinismo, que ya vamos a ver lo que es. ¿Por qué? Porque hay muy poco yodo. Por lo cual, si hay muy poco yodo, ¿dónde lo tenemos que agregar?
en la sal, esa sal iodada, o sea, agregar el yodo a la sal de mesa. ¿Se entendió esto? Porque, bien, entonces, fundamentalmente es lo que dijimos recién, que tenemos que agregar a la sal de la mesa. Los valores que ustedes tienen ahí son valores de un paper y generalmente son valores que son de Estados Unidos. En nuestro país va a depender lógicamente el agregado de sal o de yodo a la sal de la mesa, va a depender de la zona terrestre donde vive el individuo. O sea, en las alturas, que tiene que haber mucho más yodo que a nivel del mar. El consumo de yodo diario es en el orden de microgramos. ¿Está? Lo que pasa que Estados Unidos es un país muy especial, hay en muchas zonas hay mucho bocio, pero aparte no solamente por la parte del yodo, sino también por otro tipo de trastornos, pero son más trastornos a nivel del metabolismo basal, por los trastornos de comida o de alimento que tienen en ese país. Entonces, ahí tienen lo que dijimos recién en el pizarrón, cómo serían los pasos de la biosíntesis. O sea, captamos el yodo, tenemos que oxidar al yodo, porque lo tenemos que oxidar, recién lo dijimos, para que se pueda acoplar ¿a quién? A los residuos de tirosilo de la tiroglobulina. Organificamos el yodo, entonces lo acoplamos. ¿Qué necesitamos después? Liberarlo ¿de quién? De la tiroglobulina, se acuerda que recién lo nombramos. Y después, ¿qué hacemos? Una vez que la tenemos sintetizada, la hormona tiroidea, acá tenemos, y este es el coloide. Entonces, captamos el yodo. Acá dentro de la célula folicular ya tenemos a la tiroglobulina. ¿Está? ¿Me siguen? La tiroglobulina, que tiene sus residuos. Se va acoplando el yodo. Esta tiroglobulina va a pasar al coloide. Este es el coloide. Tiroglobulina, que tiene la hormona, y se forma una vesícula. Esta vesícula, porque esta célula folicular en su parte, en la parte que toca el coloide, emite pseudópodos, engloba a esta tiroglobulina con los yodos, la vuelve a meter, pasa, ¿no es cierto?, por difusión de vuelta a la célula folicular, y en la célula folicular, acá, en la célula folicular, si esta es la tiroglobulina, es atacada por los productos, proteasas, etcétera, que están en los lisosomas. Entonces, ¿qué se libera? Se libera la T3, la T4, y ya vamos a ver otras estructuras mono y diiodadas, y la T3 y T4 por difusión pasan a circulación. Esto es muy resumido en el pizarrón, ahora vamos a ver paso por paso lo que ustedes tienen en las diapositivas. Entonces, primero, la captación del ioduro. Habíamos dicho que proviene el yodo de la ingesta, ¿no es cierto?, de los alimentos, de la sal que ingerimos, la sal iodada, y del agua. Entonces, esa captación es por un transporte activo secundario, donde se utiliza un syn porter, que es sodio ioduro.
Pero para que se haga este, transporte, para que pase este ioduro, se necesita energía. Y la energía la da la bomba sodio-potasio ATPasa, que está presente en la membrana vasolateral de la célula folicular. Entonces, se va transportando y para salir al coloide, ya estamos pasando acá, para salir al coloide necesita de otra proteína transportadora que se denomina pendrina, por si no se anota y no se nota bien en la fotocopia. Ahora, fíjense en ustedes que acá tienen aniones que son el perclorato y el tiocianato. Son aniones monovalentes. ¿Y este ioduro cómo es? Monovalente. Entonces, aniones monovalentes como el perclorato y el tiocianato compiten por este yodo. Entonces, esta captación de yodo puede ser inhibida por estos perclorato y tiocianato. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Para que se pueda acoplar al residuo tirosilo de la tiroglobulina, ¿cómo tiene que estar el yodo? En un estado de mayor valencia. ¿Qué tenemos que hacer? Oxidarlo. ¿Con qué? Con peróxido de hidrógeno. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? Entonces, y acá tenemos a la tiroglobulina, ¿se acuerdan que ya la habíamos visto? La tiroglobulina, le doy las características, es una glicoproteína que se sintetiza en el retículo endoplásmico de la célula folicular y es empaquetada en el retículo de Golgi. Acá está empaquetada. Este es el precursor de la tiroglobulina. Acá se glicosila y pasa como vesícula secretoria desde el coloide, que es lo que vimos acá, a la célula folicular. ¿Para qué? Para que libere entonces por las proteasas la hormona T3 y T4. Una cosa que es muy importante, la tiroglobulina per se, por más que tiene en sus residuos tirosilo los yodos, no tiene acción biológica de hormona tiroidea. Entonces, una vez, que es lo que hicimos aquí, oxidamos al yodo, ¿qué tenemos que hacer? Organificar, ¿no es cierto? O sea, empezar a formar esas hormonas tiroideas. Entonces, el primer yodo que se une al residuo tirosilo forma la monoyodotirosina, con S. Monoyodotirosina. El segundo yodo forma la diyodotirosina, o sea, el MIT, como en la práctica médica se dice, MIT y DIT. Entonces, con S. ¿Por qué les digo con S? Porque cuando se acoplan una MIT y una DIT, conforman la T3 o triyodotironina. ¿Se entendió lo que es tirosina y tironina? Y cuando se acoplan dos DIT, se forma la tiroxina o T4 o tetrayodotironina. Por ahí los que trabajan en alguna farmacia a veces no dice tiroxina, sino que dice tironinas directamente. Tironinas son las hormonas tiroideas, T3 y T4. Entonces, otra cosa importante es que este proceso de formación de hormonas tiroideas puede ser inhibido por tiocarbamidas. Y esto se usa en la clínica. El que trabaja en alguna farmacia, esto se vende, es el propiltiouracilo, metimazol y carbimazol. Entonces inhiben este proceso y lo que hacen estos compuestos químicos fundamentalmente inhiben una enzima importante justamente utilizada para oxidar al yodo, que es la
tiroperoxidasa. TPO es tiroperoxidasa. Bueno, lo que tienen en este esquema, hay muchos esquemas en los diferentes libros que ustedes leen, en Guyton, Cardinali, Gannon, Tres Guerres. Generalmente hay un esquema final. Yo busqué está todo el caminito, lo tienen todo explicado acá, que en realidad es el dibujo, los dibujos que hicimos en el pizarrón. Entonces, seguimos el camino, tenemos la célula folicular, tenemos el coloide y tenemos lógicamente la circulación. ¿Qué hacemos? Captamos el yodo, ¿me siguen? Se va formando entonces la tiroglobulina se va acoplando el yodo y se forman, acá tenemos la MIT, la DIT, ¿no es cierto? Y después se van acoplando los otros, T3 y T4. El proceso de endocitosis, ¿no es cierto? La acción entonces se forma el fagolisosoma, actúan las enzimas proteasas, ocurre la proteólisis con los productos de esos lisosomas y se libera entonces la T3 y la T4. Pero ¿qué pasó? Además de la T3 y la T4, ¿qué teníamos? La MIT y la DIT. ¿Está? Entonces, sobre la estructura MIT y la estructura DIT, o sea, monoiodotirosina y diiodotirosina, actúan desalogenasas que tienen, o sea, enzimas que están presentes en la célula folicular, y esas desalogenasas, ¿qué hacen? Rompen al ioduro de la MIT y de la DIT. Y ese ioduro es vuelto a utilizar para más síntesis de hormonas tiroideas. Se renueva el ciclo, o sea que además del ioduro que proviene de la ingesta, tenemos el ioduro que proviene de la desalogenación de la MIT y de la DIT. ¿Se entendió esto, chicos? A mí me parece, y después, bueno, se liberan a circulación. Y fíjense en ustedes que fundamentalmente, se los voy adelantando, vamos a tener T4 y T3. Pero fundamentalmente luego la T3 va a ir a los tejidos. La T4. La que tiene actividad biológica verdadera y es potente es la T3. Y fundamentalmente la T4 puede ser también, puede actuar una deiodinasa existente en los tejidos que sacan el yodo cuando hacen falta, se transforma en T3, pasa a circulación. Y aquí les presento las hormonas tiroideas. Tenemos la MIT, la DIT, este es el residuo tirosilo, el dibujito que hicimos acá en el pizarrón. Acá tienen la L-tiroxina o levotiroxina o T4, la T3, y fíjense en ustedes que acá hay otro compuesto muy semejante, pero dice RT3. ¿Y qué diferencia hay entre esta y esta? La tienen ahí en el dibujo. La posición de un yodo, ¿está? Esta T3 se denomina reversa o inversa. Depende del libro que lo estudien, puede decir inversa o reversa, depende de la traducción que hicieron. Entonces la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer acá, ¿por qué además tenemos T3 reversa, este cambio de posición de un ioduro? En realidad la T3 reversa no tiene acción hasta ahora conocida, no tiene una acción biológica. Lo que se ve que en ciertos estados, ustedes tienen acá por ejemplo, un ejemplo que es en el ayuno. En un ayuno prolongado disminuye la T3 la T3 común conserva calorías, y a la inversa, la sobrealimentación aumenta la T3 y disminuye la T3 reversa. ¿Qué significa? Imagínense ustedes, o se vio, por ejemplo, porque eso se puede medir, o sea, en un laboratorio se puede determinar
por supuesto con radioinmunensayo, estas hormonas. Y por ejemplo, imagínense ustedes un abuelo, un geronte que tiene 85 años, tiene por alguna causa mucha fiebre. ¿Cómo va a tener su metabolismo ese abuelo? Con fiebre. ¿Va a querer comer? Generalmente no come. Entonces, el metabolismo, ¿cómo va a estar? Disminuido. Ahora, ¿qué es lo que hace la T3 biológicamente? Las hormonas tiroides aumentan mucho el metabolismo, ¿tá? Entonces, como una manera, por eso en el ayuno prolongado, si nosotros no comemos como hacemos cuando a veces, o lo hacen ustedes, yo a veces también, venimos a la facultad, no comemos, tomamos un mate, ni siquiera un mate, son las 4 de la tarde y no comimos nada. Y llegamos a casa, abrimos la heladera y ¿qué hacemos? Nos queremos comer todo, porque a veces pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Si tiene mucha T3, ¿no es cierto?, y aumenta mucho el metabolismo basal, vieron que a veces estamos muy nerviosos, estamos ansiosos, y ¿qué decimos? Me estoy muriendo de hambre, y estamos como así, vamos para un lado y para el otro, y bueno, entonces, como una forma de protección, aumenta más la T3 reversa en esos casos que la propia T3. Pero no se conoce, al menos hasta ahora, hay algunos trabajos, digamos, científicos en animales de experimentación, se está viendo a ver si hay alguna función biológica, no solamente como una forma, entre comillas, de protección para mantener el metabolismo basal en ciertas condiciones. ¿Se entendió esto, chicos? Bien. Ahora, una vez que se libera circulación, ¿qué habíamos dicho al inicio de la clase? Que las hormonas generalmente, ¿cómo van en circulación? Unidas a proteínas. Lo que ustedes tienen acá son esquemas, es un gráfico, y las proteínas a las cuales se une la T3 y la T4 son las TBG. TBG son iniciales en inglés, que es Thyroid Binding Gland, a la albúmina y a la prealbúmina. La TBG es una alfa proteína. Ustedes saben cuáles son las proteínas. Tenemos las alfa, beta, gamma, y albúmina y prealbúmina. Entonces, fíjense en que en mayor porcentaje se une a la TBG. En menor porcentaje a la albúmina, siendo la T3 a la que se une más, y prácticamente en igual porcentaje las dos hormonas a la prealbúmina. Entonces, una cosa importante es que la vida media de la T4 es larga, es casi de una semana. En cambio, la vida media de la T3 es muy corta, casi de un día. O sea, lo importante es que, por más que esta tiene una vida media larga, la actividad, la que es potente y tiene la actividad biológica, aunque tenga una vida media corta, es la T3. Ahora bien, habíamos dicho que distintos factores, o sea que las alfa proteínas tienen una síntesis hepática, y puede haber diferentes factores que modifican esta TBG. ¿Y por qué se estudia más la TBG? Porque vimos que las hormonas tiroides prácticamente en un 80% se unen fundamentalmente a esta proteína. Entonces, hay factores que estimulan la TBG, como estrógenos, durante el periodo de gestación, el hipotiroidismo, y hay otros factores que las disminuyen. Entonces acá tenemos como un caso clínico. Vamos a hablar, por ejemplo, algo que estimula, de los estrógenos. Ustedes saben, los estrógenos y progestágenos están aumentados durante el embarazo, pero también en una mujer que no está embarazada, pero que toma anticonceptivos. Los anticonceptivos, ¿qué son? Son estrógenos o una combinación de estrógenos y progestágenos. Puede ser de que esa persona, esa joven que va a ver al médico, no sé, por algo que se siente mal y toma esos anticonceptivos. El médico le pide la T3 y la T4 total, o sea, unida a proteína en plasma, T3 y 4 libre, no unida, TSH en plasma. Entonces, el médico recibe y
piensa, la T3 y T4 en plasma es alta, la libre es normal y la TSH es normal. Claro, acá uno dice, bueno, ¿será hipertiroidea? Porque esto da alto, esto da duda. ¿Qué tiene que hacer el médico? Pedir ¿qué? Un proteinograma o algo, o sea, pedir el análisis de la TBG. ¿Y qué es lo que pasó acá? La TBG es alta, pero ¿por qué es alta? Porque los estrógenos, ese anticonceptivo, ¿qué está haciendo? Estimulando la TBG, por lo cual la total, T3 y T4 total, van a ser altas. Pero la paciente, ¿qué sigue siendo? ¿Es hipertiroidea? La paciente. No, es eutiroidea. De ahí la importancia de conocer cuáles son los factores, o sea, la importancia de las proteínas a las cuales están acopladas las hormonas, y es importante conocer también cómo están estas proteínas. ¿Se entendió este caso, chicas? Chicos, bien. Me salió de madre, chicas. Bien. Entonces, ya tenemos la T3, que es la que tiene la actividad biológica en circulación. ¿Y qué tiene que hacer la hormona? Ejercer su efecto biológico. Pero para ejercer su efecto biológico tiene que tener un determinado mecanismo de acción. ¿Y qué significa mecanismo de acción? Vamos. ¿Qué significa mecanismo de acción? El camino, ¿no es cierto?, cómo hace para ejercer su función. En este caso se tiene que unir entonces también a receptores. Fundamentalmente la T3 se une a receptores nucleares, que son los RT3. Hay distintos receptores, isoformas de estos receptores. Hay isoformas del receptor T, o sea, tiroideo alfa y beta. El alfa está en el cromosoma 17 fundamentalmente, y es uno de los más conocidos, es mucho más conocido ese tipo de receptor de tipo alfa que el de tipo beta. Entonces, ¿qué hace? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando la T3 se une a sus receptores nucleares? Lo típico, aumenta la transcripción de genes, y fundamentalmente esta transcripción va a aumentar la expresión de determinadas proteínas específicas que tienen que ver y que actúan en los procesos de gluconeogénesis, en los procesos de lipogénesis, etc. Generalmente la T3 y la T4, con esos, cuando actúa a nivel, por ejemplo, del tejido adiposo o a nivel del, de la ruptura proteica, de las lipólisis o de la gluconeogénesis, son los efectos conocidos como efectos genómicos de las hormonas tiroideas. Pero también las hormonas tienen otros efectos que son denominados no genómicos, y fundamentalmente son los que actúan, o los más conocidos, a nivel cardiovascular. Fíjense en ustedes que en el corazón las hormonas tiroideas tienen un efecto cronotrópico, un efecto fundamentalmente inotrópico. ¿Saben lo que es cronotrópico? Lo van a ver muy bien en cardio, pero ya medio... ¿Qué es cronotrópico? Vos que me dijiste que sí. Frecuencia cardíaca. Muy bien, o sea, crono es tiempo, ¿tá? Viene de la tiempo. Entonces, lo que hacen las hormonas tiroideas es aumentar la frecuencia cardíaca. Pero inotropismo, no es fuerza, y también aumenta la fuerza con que se contrae el músculo cardíaco. Las causas, se piensa, es que lo que hacen las hormonas tiroideas es aumenta el número y la afinidad que tiene el corazón de los receptores beta, o sea, favorece la upregulation. ¿Saben lo que es upregulation, no? La upregulation de los receptores beta, aumenta el número de receptores beta. Downregulation, ¿qué es? Disminución. Por el otro lado, ¿por qué por qué favorece o aumenta o estimula la fuerza de contracción? Porque lo que hace, y esto lo conocen ustedes muy bien, aumenta la cadena pesada de la miosina. Por lo cual entonces las hormonas tiroideas favorecen el cronotropismo y el inotropismo. Por el otro lado, regula las hormonas tiroideas fundamentalmente el metabolismo basal.
como dijimos anteriormente. Pero acuérdense ustedes que metabolismo implica dos palabras. ¿Cuáles son? Anabolismo y catabolismo. Entonces, por un lado, las hormonas tiroideas no solamente aumentan el anabolismo, pero si hay en demasía, ¿qué es lo que hacen? Favorecen la proteólisis, la lipólisis, aumentan ¿qué cosa? El catabolismo. Por lo cual, en personas que tienen que tener, por problemas en la glándula, que tienen que tener tratamiento por vía exógena, tienen que ser muy cuidadosos y regulados, por supuesto, por el profesional médico. Por el otro lado, fíjense en ustedes que también tiene una acción en el desarrollo y en el crecimiento. ¿Por qué? Porque favorece fundamentalmente la secreción de la GH y potencia el crecimiento, fundamentalmente esquelético, el largo de los huesos, después de el periodo postnatal. Por el otro lado, esto es muy importante, tiene acciones importantes a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque favorece la síntesis de la mielina y favorece la proliferación y la maduración del sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, etc. Imagínense ustedes entonces un chico que ya en la época de gestación recibe o tiene problemas con las hormonas tiroideas. Ese chico cuando nace va a tener un hipotiroidismo congénito y el hipotiroidismo congénito se denomina cretinismo. Es la foto que ustedes tienen aquí. El hipotiroidismo congénito, fíjense en ustedes, esta es una nena de 7 años, eutiroideas, y esta chiquita es una niña de 18 años. Entonces, ¿por qué? Y esa es la falta de maduración, ¿no es cierto? Falta de mielina, o sea, tiene no solamente retraso mental desde la parte cognitiva, pero también en todo lo que es el desarrollo del sistema nervioso central. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si esta patología tan grave, lamentablemente en nuestro país tenemos bastante de esto, se puede llegar a revertir, no sé si el 100%, yo no soy médica, pero en un porcentaje bastante elevado. Por eso generalmente en las buenas clínicas, cuando se piensa que podría ser un hipotiroidismo congénito, apenas nace el bebé, se le puede dar tratamiento exógeno con hormonas tiroideas y esto se puede revertir al menos en parte. ¿Quedó claro esto, chicos? Bien. Entonces, ya vamos terminando. Y otra cosa importante también es que las hormonas tiroideas, aumentan el metabolismo basal porque estimula el consumo de oxígeno fundamentalmente a nivel mitocondrial. O sea, genera calor, tiene un efecto termogénico. Ya esto más o menos lo dijimos, o sea, ¿por qué tenemos que mantener un metabolismo basal? Bueno, en realidad para mantener la función fisiológica compatible con la vida normal de un organismo. No lo vamos a desarrollar acá, pero se puede medir, hay una tasa metabólica que se puede determinar, ya sea por calorimetría o bien en una forma indirecta determinando los mililitros de oxígeno por kilo por hora que consume un individuo. Fíjense en que el metabolismo basal va a depender de la edad, del sexo, del estado de vigilia y sueño, lógicamente también de la ingesta que tenemos de cada uno de nosotros con los alimentos. Va a depender también de la temperatura del medio ambiente, porque no es igual el metabolismo de las personas que viven, no sé, se me ocurre en las Islas Malvinas, que siempre hace frío, o más en el Ártico es arriba, o en el Ártico,
o bien en el sur, en el Antártico, o nosotros que tenemos una temperatura, nosotros no tenemos esos inviernos de menos 40 grados como tienen en otros países, por lo cual va a depender digamos, del medio ambiente en donde viven esas personas. Y también va a depender, el metabolismo se va a alterar si hay trastornos de la función tiroidea, o sea, si hay hipofunción o hiperfunción. Entonces, dos palabras con respecto a cómo relacionamos entonces esa temperatura, ya que las hormonas tiroideas tienen un efecto calorigénico, termogénico. Dos palabras, cómo se regula esa temperatura corporal. En realidad hay muchas teorías, este es un modelo teórico, este modelo en parte, pero no es el mismo esquema, está en 3Rs y en otros libros, cómo se regularía la temperatura corporal. En realidad el termostato está en el hipotálamo, o sea, nuestro hipotálamo es el centro regulador de la temperatura corporal, tratando de mantenerla entre los 36 y 37 grados. ¿Cómo es la teoría? La teoría es la siguiente. Tendríamos en esta zona del hipotálamo células C, células F, o sea, neurona C, neurona F y neurona I. Entonces, fíjense en ustedes, cuando yo a través de los receptores sensitivos recibo, ¿no es cierto?, la sensación de calor, si yo tengo mucho calor, ¿qué voy a querer hacer? Disipar el calor. Entonces, la sensación de calor es transmitida por las fibras nerviosas de tipo C, estimulan a las neuronas C y estas neuronas estimulan al hipotálamo anterior, que es parasimpático, y se disipa el calor. Ahora, fíjense en ustedes que estas neuronas F en realidad no son en sí mismas sensibles al frío, pero fíjense en ustedes que están inhibidas por las neuronas C. Entonces, si yo quiero disipar el calor, estas neuronas F, ¿cómo tienen que estar? Tienen que estar inhibidas. Ahora bien, las neuronas I constantemente disparan potenciales postsinápticos o hacen sinapsis excitatorias constantemente. Entonces, lo que se piensa o la teoría lo que dice es la siguiente, que estas neuronas F en realidad son las neuronas termostáticas y las que regulan el ajuste de la temperatura. ¿Por qué? Porque cuando no están inhibidas, ¿qué es lo que hace? Frente a la sensación de frío, tratamos de ganar calor. ¿Cómo? En el en el hipotálamo posterior, que es simpático. Y esta sería la teoría probable de la regulación de la temperatura corporal a nivel hipotalámico. ¿Cómo lo relacionamos esto con las hormonas tiroideas? Tomemos un ejemplo, supónganse en ustedes si aumenta, el caso de que aumenta la temperatura corporal, que recién lo explicamos. Entonces, va a estar inhibido el hipotálamo posterior porque es el simpático, y el simpático ¿qué hacía? Ganaba calor. En cambio, el que disipa calor, ¿cuál es? El parasimpático. Y luego, lógicamente, hay otros signos o síntomas como dilatación de los músculos lisos arteriolales, disminuye el metabolismo, el tono muscular y la producción de hormona tiroidea, aumenta el sudor. Entonces, por ejemplo, ya ahora acá podemos decir, ¿cómo les parece una persona hipertiroidea a diferencia de una hipotiroidea? ¿El hipertiroideo tendría siempre calor o frío? Calor. El hipertiroideo es hiperkinético. Yo siempre, cuando yo escuché mi clase, en aquella época cuando yo cursé fisiología, era un médico el que nos daba la clase y endocrinólogo. Entonces él siempre decía, el hipertiroideo come,
gasta. En cambio, el hipotiroideo, en realidad, con la piel amarillenta, siempre gordito, siempre se pelea, dice, ¿cómo haces para estar así? Yo como una hoja de lechuga y engordo. Bueno, y siempre el hipertiroideo tiene la mano sudorosa, al menos los alumnos de medicina, cuando el profesor les explica, dice que es muy fácil en el consultorio, bueno, y tal vez los bioquímicos en el laboratorio le dan la mano, si está sudorosa, ni siquiera tienen que gastar el radioinmunoensayo, le ponen aumento de T3 y T4. Bueno, no lo hagan, pero es en la práctica médica. Bien, entonces, ¿cómo determinamos la exploración funcional? Nosotros, desde el punto de vista como bioquímicos, generalmente lo que hacemos, bueno, son las determinaciones séricas por radioinmunoensayo. También se puede ya determinar la tiroglobulina para ver trastornos a nivel secundario, o sea, si es hipófisis o hay problemas a nivel hipotalámico, se puede hacer un test de TRH, pero para hacer este test se puede hacer en un laboratorio, pero tiene que haber un médico, porque es una droga exógena que se da al paciente. Y bueno, y esto ya no nos corresponde, centellografía, que es la captación de yodo radioactivo, especialmente el yodo 131, ecografías, resonancias magnéticas y las biopsias tiroideas. ¿Se acuerdan que habíamos explicado que es importante que un análisis anatomopatológico? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que era por el aumento o disminución del tamaño de esas células cuboides de los acinos foliculares? Bueno, y esto para terminar es nada más que, ya lo fuimos diciendo, son nada más que ejemplos que ustedes en fisiopatología lo van a desarrollar muy bien, pero creo que es importante destacar, fíjense en ustedes en el hipotiroidismo, cómo es el coloide, es muy grande, y acá se notan bien cómo son las células bien aplanadas o bien cúbicas, agrandadas con respecto al tamaño celular. Bueno, chicos, nada más.